Hola chicos, bienvenido a esta cuarta clase que tenemos ya del curso gratuito de Golden Block. Vamos a comenzar con el concepto Order Blocks, ¿sí? Vamos a ver los bloques de órdenes, tratando en lo posible de detallar todo, porque para mí los bloques han ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? Em, Yo desde que arranqué a dar clases, por ahí por 2018 más o menos, eh, pude identificar que los bloques se comportaban de maneras diferentes según los tipos de situaciones, ¿sí? Sobre todo cuando tuve que eh, llevar este concepto a las criptomonedas, ¿no? Yo siempre digo que las criptomonedas son un caso totalmente diferente a lo que es Forex, por ejemplo. Y yo vengo de la vieja escuela, ¿no? Yo vengo de estudiar Forex y claramente hay una diferencia bastante grande, ¿sí? Entonces, los bloques se comportan de una manera totalmente diferente en las criptomonedas dependiendo del contexto, ¿sí? Siempre es algo que siempre voy a repetir en las clases. Según lo que yo tengo en el pasado, o el contexto que yo tengo en el pasado, ¿sí? Va a determinar lo que pueda pasar en el futuro, ¿sí? Porque algo de lo que se caracteriza el mercado es que también se basa en patrones, ¿no? Patrones repetitivos, patrones que quizás sucedieron en el pasado y claramente lo puedes repetir en un futuro. Entonces, en base a este tipo de repeticiones, ¿verdad? Nosotros nos damos una idea de cómo sobrellevar nuestras operaciones en un futuro, ¿sí? Lo que tenemos que saber primero que nada de los bloques, que los bloques ellos se ubican, o por lo menos los bloques básicos, ¿sí? Porque aquí estamos hablando order block básico, por así decirlo. Ellos se ubican en zonas máximas, ¿sí? Por ejemplo aquí, y en zonas mínimas, ¿sí? En este caso. Entonces, el bloque es la última vela, ¿sí? Vamos a poner así. La última vela alcista o bajista. Entonces, para que nosotros podamos identificar de forma clara una vela, una última vela alcista o bajista, parece fácil, pero no cuando el mercado está en desarrollo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando comienza una vela, ¿verdad? Ella puede comenzar a subir, ¿no? Pero en determinado momento puede darse la vuelta y comenzar a bajar y entonces te va a tener de otro color. Entonces en ese momento el mercado, la vela puede estar subiendo o bajando y quizás en ningún momento te va a confirmar realmente qué tipo de vela va a ser, ¿no? Entonces, para yo básicamente validar, ¿sí? Vamos a poner esto así. Es importante validar un bloque. ¿Por qué? Porque nos podemos llegar a confundir. Un bloque se tiene que activar en base a lo que está sucediendo luego de que el mercado nos deja una vela, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer la referencia acá un poquito más abajo. Cuando yo tengo un bloque, en este caso alcista, ¿verdad? En un máximo tiene que ser de color verde y en un mínimo va a ser una vela pues roja, ¿sí? En este caso, haciendo el ejemplo de una vela alcista, cuando finalice una vela verde en un máximo, yo la tengo que marcar con la herramienta de canal paralelo, ¿sí? Ustedes pueden encontrar esa herramienta acá arriba y aquí está el canal paralelo. Cuando ustedes seleccionan el canal paralelo, lo vamos a marcar de mecha a mecha, es decir, hago primer clic en la primera mecha, extiendo hacia la derecha, luego otro clic y desplazo hacia abajo hasta cubrir de mecha a mecha, ¿sí? Entonces,
Ya la siguiente vela va a determinar si esta vela se queda como bloque o no. ¿Por qué? Porque si la siguiente vela también es verde y termina cerrando hacia arriba, significa que la primera vela no es el bloque o no corresponde a un bloque verdadero. ¿Por qué? Porque hay otra vela que la está superando. Y si siguen apareciendo velas que se superen entre sí, pues no hay un bloque confirmado. El bloque se confirma cuando aparece una vela contraria, en este caso una vela roja, y rompe por debajo. ¿Sí? Es decir que yo tengo que esperar que el mercado salga por el lado contrario para que ésta se active como bloque. Entonces a partir de ahí yo digo, ok, esta es mi vela correcta. Esta es mi vela o mis órdenes acumuladas en venta en esta zona, ¿sí? Entonces, para que esto quede claro, un bloque alcista de color verde en este caso, vamos a anotarlo, bloque verde, en este caso alcista, ¿verdad? Significa venta. ¿Por qué? Porque cuando el mercado sale por debajo de la vela verde, lo que va a pasar eventualmente es que el mercado va a tener que subir para absorber la liquidez del bloque, ¿sí? Recapitalizar también se dice, y va a comenzar a reaccionar en base a esa liquidez, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo identifico un bloque como este, lo que voy a hacer es poner una posición en venta, stop loss hasta por arribita de la mecha o de la parte superior, y espero que el mercado a partir de ahí se caiga, ¿sí? Entonces espero que él suba, toque la entrada y me vaya en ganancia en base a esa liquidez, ¿sí? Lo mismo es para un bloque rojo, ¿no? En caso contrario, si yo tengo un bloque bajista, tengo que utilizar el canal paralelo de mecha a mecha, ¿sí? Y esperar que en este caso una vela de color verde rompa hacia arriba. Fíjense en que aquí cambia un poco la orientación de cómo tenemos que visualizar los bloques. Si yo no me oriento bien, voy a cometer errores garrafales, ¿sí? Porque si en este caso hay una vela que continúa hacia abajo, ¿sí? Aquí claramente no está activando nada del bloque, simplemente está reemplazando a la vela anterior, ¿sí? Entonces no existe un bloque hasta que salga una vela contraria, en este caso de color verde, que rompa por encima y ahí sí activa el bloque rojo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar que el mercado vuelva, ¿sí? Para yo, en este caso, comprar, ¿sí? Entonces vamos a anotar aquí bloque rojo, en este caso bajista, es igual a compra, ¿sí? Vamos a borrar esto para que se pueda ver bien. Y en este caso, ahí ustedes le van a sacar captura o van a anotar todo para que esto quede claro para aquellos que todavía pues no conocen de bloques, ¿no? Es muy importante saber validar un bloque y saber identificar cuál es bajista, cuál es alcista, si estamos por comprar, si estamos por vender, ¿sí? Muy bien. Lo que tengo que tener en cuenta también, en este caso ya lo voy a dibujar en la parte de arriba, es que depende también mucho de cómo está construido el bloque, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso yo tengo este tipo de bloque donde puedo ver que el bloque tiene un buen tamaño de cuerpo, ¿sí? Como pueden ver, toda esta parte es la base del cuerpo.
Vamos a poner de la siguiente manera. Si el bloque tiene un buen cuerpo, hay más probabilidad de reacción o también absorción, ¿no?, de liquidez. ¿Por qué? Porque el tamaño del cuerpo claramente habla del tamaño de la liquidez. No es lo mismo si yo tengo un bloque así, por ejemplo. Esto a mí no me sirve de mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso entendemos que en la parte de abajo están empujando o empujan los compradores, y en la parte de arriba empujan los vendedores. Bien. Por lo tanto, claramente hay una pelea entre quién gana y quién no. Entonces, en esta zona que corresponde de mecha a mecha, hay una pelea que, digamos, cuando el mercado vuelva hacia la zona del bloque, ¿sí?, cuando él ingrese, al haber, digamos, poca decisión, por así decir, de liquidez, es muy probable que el mercado termine atravesando y rompiendo el bloque, ¿sí? Porque no hay una decisión clara en esa zona. Ahora, cuando la vela está completa, o sea, en este caso está mucho más grande, aquí sí hay una decisión clara, ¿sí? En este caso se refleja al revés de lo que es, básicamente. ¿Por qué al revés? Porque como en este caso, lo que nosotros vemos es que aquí ganaron compradores, ¿verdad? Pero en realidad son posiciones contrarias, ¿sí?, que se han colocado. ¿Qué quiere decir? Que en el momento sí hubo liquidez de compra, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿dónde estaban los vendedores en ese momento? En ese momento, los vendedores sí estaban posicionándose, pero en órdenes límite. Y en este caso, las órdenes límite no pertenecen a las masas. Estas órdenes que se ubican en este bloque pertenecen al market o al algoritmo interbancario. ¿Sí? Ellos básicamente hacen esto para que luego, eventualmente, cuando el mercado llegue por aquí, ellos simplemente lo que hacen es activar lo que quedó acá y ahí el precio termina reaccionando. Por eso es muy importante el tamaño del cuerpo, ¿sí? Porque si en ese momento yo veo que hubo una pelea tanto de compradores como de vendedores que estuvieron empujando, entonces hubo liquidez en el momento, pero yo necesito liquidez que quede como órdenes límite o orden pendiente, ¿sí? Yo necesito que gane uno de los dos, ¿sí? Necesito que en este caso una vela verde que tenga un buen cuerpo, que me diga, ok, aquí ganaron los compradores, y los vendedores en ese momento, en teoría, entre comillas, los vendedores, ¿verdad?, las órdenes de venta se hayan se hayan ido, ¿no? Que no haya habido no se haya ejercido una presión contraria a los compradores, ¿sí? Entonces, claramente, el tamaño del cuerpo sí que importa, ¿ya? Muy bien. En este caso voy a dibujar un bloque contrario, una vela de color rojo, para entender un poco la estructura de las velas, ¿sí? Mayormente, en este caso, como cuando hablamos de una vela roja, estamos hablando de una situación donde yo busco comprar, ¿sí? Recordemos que rojo es comprar, verde es vender. Cuando yo marco el canal paralelo sobre la vela, ¿sí?, yo tengo que entender que cuando apenas el mercado toca, ¿sí?, la línea del canal, ya está automáticamente absorbiendo liquidez, ¿sí? ¿Por qué?
Porque las órdenes pendientes se va a reflejar en todo el bloque, ¿sí? Incluyendo también la mecha, ¿sí? Entonces, yo muchas veces he explicado esto de la siguiente manera. Es que cuando el precio va ingresando al bloque, ¿qué hace? Es como que entra una aspiradora, ¿verdad? Y empieza a absorber toda la liquidez. Si él sigue bajando, 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 él va a absorber la mayor parte de la liquidez que hay en el bloque, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que el bloque tiene diferentes zonas sensibles. La primera zona es la mecha, la primera mecha con la que toca el mercado. Esta vendría siendo la sensibilidad número 1 que tiene el bloque. Claramente, este tipo de sensibilidad no es tan agresiva. Si bien muchas veces vamos a encontrar situaciones donde el precio, como dije anteriormente, toca la primera zona y el precio sale disparado, ¿no? Pero no es la zona sensible más fuerte del bloque. Luego tenemos una segunda zona que es, yo lo marco así, ¿no? Desde el inicio del cuerpo, ¿sí? Desde el inicio del cuerpo del bloque hasta el 50% del bloque. Y en ese 50% sacamos la mitad de esa mitad, ¿sí? Esta mitad, esta es la segunda zona sensible del bloque, la zona sensible número 2. Claramente estamos hablando de que si el mercado ingresa a esta parte, ya absorbe mayor liquidez y sobre todo ya hablando de una zona del cuerpo. Y luego tenemos la tercera y última zona sensible, que es la zona del 50%. Y para mí esta es la última, ¿sí? La última zona sensible, lo último que el mercado tiene que absorber de un bloque, ¿sí? Para mí, por ejemplo, ya cuando el mercado toca el 50%, ya para mí el mercado no tiene nada que hacer en esta parte de abajo. ¿Por qué? Porque el hecho de ingresar al 50% significa que ya todo lo restante de abajo se termina absorbiendo en el 50%. Entonces ya cuando el mercado toca el 50%, a veces ya vemos que no aguantan y se termina yendo desde ese punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ya completa toda la liquidez del bloque y ya incluso incluyendo esta mecha ya no tiene nada de liquidez, ¿sí? Ya se consume toda la liquidez cuando el precio toca el 50%, ¿sí? Entonces, estas son las tres zonas sensibles del bloque, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo trate de tradear un bloque, por ejemplo, de 15 minutos o de 5 minutos, a que luego busque un bloque de 4 horas, un bloque de un día, un bloque semanal, un bloque mensual. Entonces, cuando yo miro esos tipos de bloques macro, claramente para menores temporalidades, como ir viendo cómo de a poquito el mercado va entrando, ¿verdad? Ese bloque que va ahí como queriendo reaccionar y va absorbiendo de a poquito hasta que toca el 50 y ¡pum! Sale disparado, ¿no? Obviamente, no todos los bloques, escuchen bien esto, no todos los bloques son válidos. Por más que ya luego ustedes hayan confirmado el bloque, por más que ustedes vean que ya está bien ubicado y demás, no todos los bloques son válidos. Y en este caso vamos a ver cuáles son los válidos y cuáles no. Por ejemplo, cuando yo estoy en una tendencia bajista, ¿sí? Cuando yo estoy en una tendencia bajista, vamos a poner aquí, en una tendencia bajista, buscaremos solamente los bloques verdes, ¿sí? Entonces, también es importante identificar en qué dirección estoy,
para saber qué tipo de bloques tengo que operar, ¿sí? Porque en una tendencia bajista, el bloque verde es el que ayuda, por así decirlo, entre comillas, ayuda a que el mercado continúe con la tendencia bajista, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada uno de esos máximos se encuentra, ¿no?, un bloque verde con el cual el mercado pues se va a apoyar, ¿sí? Y va a continuar con su dirección. Entonces es importante que claramente sepamos la dirección para que no nos topemos con un bloque que no funcione, que en este caso los que no funcionarían son los bloques rojos, porque en cada mínimo hay un bloque rojo. Entonces si yo lo marco así, ¿verdad? Claramente este fue tronado, ¿sí? Y así sucesivamente con los demás bloques que se encuentran en la parte baja. Vamos a terminar de marcarlo. Sobre todo lo quiero terminar de dibujar para que a ustedes les quede, en los que pues vayan haciendo captura de imagen y esto les quede de esta manera. ¿Sí? Esto quedaría algo así. Entonces, ahora en el caso contrario, en una tendencia alcista, buscaremos solamente los bloques rojos. ¿Sí? Entonces dibujamos una tendencia. En este caso, claramente los bloques verdes son los que van a quedar totalmente inválidos en esta tendencia alcista. Entonces vamos a terminar de dibujarlos. Muy bien, mientras tanto, si me quieren preguntar algo en el chat, lo pueden hacer, no hay problema. Solo por el chat, por supuesto. Ya después vamos a encender micrófonos. Díganme sobre todo qué les parece la idea de que ahora tengamos clases más seguido, análisis también más seguidos. Esta mañana hicimos análisis y el análisis que hicimos pues a mí me ha permitido una excelente entrada. Estuvo muy bueno. Así que bien, así queda esto. Sáquenle en captura, ¿sí? Importante tener en cuenta esto, que bloques funcionan según la tendencia. No quiere decir que yo cuando tengo bloques tanto arriba como abajo significa que voy a poder operar ambos o hacer operaciones todo el tiempo con bloques. No. Por eso yo decía en un principio, dependiendo del contexto de lo que yo tengo en el pasado, va a permitir que yo pueda entender lo que va a pasar en el futuro. Y esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta, la dirección para saber qué bloque operar y que todo salga súper bien. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque, a ver, voy a tratar de ser un poco frío aquí con lo que le voy a decir. Si yo les enseño un bloque de esta manera que les estoy enseñando, no quiere decir que ustedes ya automáticamente van a ir al mercado a operar bloques, porque ya entienden que operar bloques verdes se operan una tendencia bajista, o operar bloques rojos se operan una tendencia alcista, y ya con eso son rentables. No. Si bien es cierto que ustedes podrían ser rentables con bloques, si operan macro temporalidad únicamente bloques. ¿Por qué? Porque en la macro temporalidad los bloques se respetan mucho mejor. Pero en la micro temporalidad
como esto que te acabo de mostrar te puede salir bien o como te puede salir mal. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el factor, sobre todo en la microtemporalidad, de manipulación. Si bien es cierto que antes, sí, más o menos como por aquellos tiempos de 2017, 2018, por ahí, la mayoría de los bloques, incluso en menores temporalidades, se daban bien. ¿Sí? Se daban bien. Pero yo entiendo que el market se ha dado cuenta de que ya la mayoría está empezando a estudiar esto, ¿no? Que miran bloques, que observan el tipo de bloque porque es liquidez y demás. Ya comienza muchas veces también a manipular, ¿sí? A manipular los bloques, rompe los bloques, reacciona por arriba y sigue. Va, continúa con la dirección, ¿sí? Entonces, es muy importante saber observar la reacción del mercado que tenemos sobre el bloque, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un bloque acá, por este caso vamos a hacer un bloque alcista, donde nosotros vamos a buscar venta, ¿no? Entonces lo vamos a marcar con el canal paralelo. Y es muy importante observar ya cuando el mercado ingresa al bloque, qué es lo que pasa cuando está ingresando, ¿sí? Si quizás si lo sigo viendo en la misma temporalidad que está formado el bloque, es importante que veamos la acción del precio, el price action, ¿verdad? Que tengamos un rechazo, ¿sí? Que la vela que absorbe la liquidez termine teniendo un rechazo. ¿El rechazo qué es? Cuando yo observo que esta vela que está absorbiendo termina dejando una mecha por arriba y el cuerpo volteado hacia abajo. ¿Qué quiere decir volteado? Que cuando él básicamente ingresó a tomar la liquidez era una vela verde, pero termina finalizando en un color contrario, ¿sí? Entonces, muy importante también anotar esto, observar que hay un rechazo y que la vela se haya volteado, ¿sí? Y sí, que se haya volteado, o sea, es decir, cambiar de color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el otro día hablábamos, ¿no? Acerca de las velas martillo, estrella fugaz, martillo invertido y demás. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este caso? Si no estoy seguro de lo que pueda llegar a pasar con el bloque, entonces no pongo la entrada todavía. No entro, ¿sí? No pongo una orden pendiente. Lo que puedo hacer es esperar que pase esto. Y ahí sí, en el momento que se produce el cierre de la vela, pongo mi entrada. Y ahí puedo poner mi stop loss. Una disculpa porque estuve modificando todo esto hoy. Y ya lo tengo hecho un desastre. A ver acá. Bueno, lo vamos a dibujar nada más. Yo tengo que aquí poner mi entrada, ¿sí? En el momento de que se produce el cierre, con un stop loss por encima de la mecha. También puedo tomar otras decisiones, por ejemplo, de poner el stop loss por encima del 50%, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya acabamos de ver que el 50% se completa la absorción del bloque, ¿no? O sea, aquí ya no hay más que buscar para arriba, pero también hay casos, ¿no? Que va hasta por ahí y termina cayéndose. Entonces en ese caso lo que puedo hacer es entrada acá y stop loss por encima del bloque. Y ustedes miran, Claudio, pero ya se ve que está muy grande la entrada. Parece grande aquí porque yo tengo un dibujo grande, ¿no? Más que nada por eso, pero en el mercado pues una vela, dependiendo por supuesto del tamaño del bloque, pues no es mucho. Créanme que no es tanto. Pero bueno, también depende de las temporalidades, ¿sí? Hay muchos factores que dependen de qué es lo que tenemos para determinar cuál o dónde va a ser nuestro stop loss, ¿sí? Bien, esto sería en el caso de que yo observe la absorción de la liquidez del bloque en la misma temporalidad, ¿sí? Pero caso contrario sería, por ejemplo, si el bloque estamos en una temporalidad alta y comienzo yo a bajar a una temporalidad micro, ¿verdad?
lo que yo tengo que esperar es un cambio de tendencia en la microtemporalidad, es decir, que el mercado viene impulso, retroceso, ¿verdad? Impulso, retroceso, llega a la mitad del bloque y hace una ruptura contraria, ¿sí? Esto a mí ya es una confirmación que lo que el mercado está haciendo, que cuando tocó el 50% acá, sí está dando el verdadero rechazo para un cambio de tendencia. Entonces ya hay pero retroceso. Y aquí pongo una entrada con un stop loss por acá arriba. Y ahí me voy con el mercado a la baja. ¿Por qué? Porque este tipo de rupturas hablan de que claramente sí hubo una recapitalización. Y yo poder entrar de forma más segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo una entrada pendiente en el bloque, ¿verdad? Porque esto es lo que hacen todos, la gran mayoría. Que lo que hacen es que una vez activado el bloque, ponen la entrada, orden pendiente, ¿verdad? Estos bloques por ahí. Y ya ahí lo dejan, ¿no? Y eso dicen, bueno, va a entrar, va a recapitalizar y el precio para abajo. Entonces a esta operación se le llama probabilidad, ¿sí? Yo le llamo probabilidad de trade, ¿sí? La probabilidad de que realmente el mercado pues reaccione ahí, pero también existe la probabilidad de que el mercado te termine tronando la entrada y pase derecho al alza, ¿no? Entonces, esto claramente habla de que cuando yo observo un bloque, tengo el 50-50 que puede reaccionar o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo identifico un bloque, pero lo que no puedo ver es lo que hay dentro del bloque. Porque el único que sabe de lo que hay adentro del bloque es el market. Si realmente existe o no liquidez, o si hay órdenes pendientes o no, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de la probabilidad. Pero, cuando nosotros esperamos la confirmación, ¿verdad? El mercado ingresa y yo veo ahí que hay un quiebre, ¿sí? Aquí sí ya hablo de la confirmación. Vamos a poner así, confirmación. De que claramente sí hubo una absorción de liquidez, de que sí se completaron órdenes pendientes y demás. De igual manera, cuando tenemos, ¿no?, la reacción de una vela, podemos ver que esta vela termina en un martillo invertido, en una estrella fugaz. Esto también es parte de confirmar la recapitalización del bloque, ¿sí? Así que bien, entonces eso también es muy importante y espero que lo hayan anotado y que le estén sacando capturas, ¿sí? Bien, voy a borrar esto y vamos ahora a mirar un poquito en el mercado actualmente cómo han funcionado los bloques. Y en este caso, pues ustedes saben que por la razón, ¿no?, que hemos cambiado el color de las velas, ¿sí? Y va a ser importante para cada uno tratar de identificar cuál es el bloque en estos colores, ¿no? En mi caso, el que está todo blanco en la parte de arriba es el bloque verde y el que está de color negro en la parte de abajo es el bloque bajista, ¿sí? Ahí claramente les voy a rayar un poquito la cabeza, pero es importante que aprendan a manejar estos colores, ¿sí? Bien, como pueden ver, yo acá vengo de una tendencia bajista, ¿no? Entonces, claramente los bloques que estén por arriba van a ser los que van a funcionar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a este de acá. Bien, como pueden ver, este bloque, el máximo, esta vela cuando baja, sale por debajo del bloque, ahí activa el bloque, ¿sí? Cuando él rompe la mecha de abajo, activa el bloque. Entonces, la segunda vela negra, en este caso de color negro, recapitaliza un poco, ¿sí?, el bloque. Y como podemos ver, ingresa a la zona del cuerpo, ¿sí? Entonces recordemos que a medida que ingresa, absorbe, ¿no? Y luego vemos otra vela más grande que pasa un poco más hacia arriba. No va hasta el 50%, pero sí se queda en lo que es el cuerpo, ¿no?, del bloque.
Vamos a ver otras situaciones. Por ejemplo, aquí vemos que ahí tenemos un retroceso y el mercado sí nos deja, en este caso, un bloque bastante bueno. Porque bueno, como dijimos anteriormente, a más cuerpo, mucho mejor, ¿sí? Entonces fíjense que el cuerpo, al estar un poco más largo, ¿no? Más grande, aquí vemos que el mercado se va, aquí activa el bloque y luego ingresa, y aquí sí hay una recapitalización mucho más arriba. De hecho, se va a la zona de la mecha de la parte de arriba, atraviesa incluso el 50%. Por eso yo les decía anteriormente, si yo pongo una entrada, ¿no? Pongo aquí al 50%, mi stop loss tiene que estar más o menos por ahí, ¿no? Por encimita del bloque, para que pues, no nos saque por puras tonteras, ¿no? Básicamente. Bien, vamos a continuar a ver. Vamos a ver que acá también tenemos un bloque que nos ha dejado el mercado. Y bueno, no lo ha tocado aquí por muy poquito, pero sí se va a recapitalizar más allá, ¿sí? Fíjense en lo que ha pasado en este caso. Aquí sí hubo una clara manipulación. Y con esto no quiero decir que estoy poniendo excusas ni nada por el estilo. Simplemente es así. O sea, tenemos manipulación también por encima de los bloques y esto es algo que se ha identificado, como yo les decía ya desde hace unos años para acá. Y en esa manipulación, chequen que ahí también en el mismo movimiento de la manipulación del bloque anterior, que termina quedándose ahí un bloque que ya luego hasta por acá se termina activando. Luego vemos que ingresa y va de nuevo hacia la parte de la mecha. ¿Por qué creo yo que se están yendo a la parte de la mecha? Porque el cuerpo está quedando muy abajo. ¿Sí? Al igual que el bloque de allá arriba que vimos. Cuando el cuerpo se queda abajo, es muy probable que termine yéndose a la parte de arriba de la mecha. ¿Sí? Bien. Aquí, como podemos ver, la parte de la recapitalización del bloque se pueden dar de muchas maneras, ¿sí? No solamente de un martillo invertido como lo vimos anteriormente, pero sí que es importante que exista un rechazo. Ahora, si hay un martillo invertido, mucho mejor, mayor confirmación para nosotros, pero si yo veo un rechazo como este, una mecha tan grande como la que he dejado acá, claramente me sirve. Y si bajo de temporalidad, lo más probable es que tenga una estructura de cambio de tendencia en esa zona, ¿sí? Bien, vamos a seguir bajando. Por ejemplo, vamos a hacer referencia también a lo que son los bloques contrarios. En este caso, como estamos en una tendencia bajista, como pueden ver, aquí había quedado un bloque del color negro, ¿no? Un bloque rojo sería. Se ha tronado también. Lo ha tronado el mercado, entonces queda totalmente invalidado, ¿sí? Bien, vamos a ver que aquí hubo un rechazo, perdón, un retroceso. Ahí tenemos un bloque y hay un rechazo, ¿sí? Fíjense que el rechazo no es muy fuerte, de hecho solamente es como un pequeño retroceso y luego continúa, ¿no? Esto también podría deberse a lo mismo que había dicho anteriormente. Fíjense en cómo está construido el bloque. Pura mecha de abajo hacia arriba y un cuerpo pequeño, ¿no? Lo cual habla de una absorción más pequeña. Quizás puede ser por eso, ¿sí? No estoy 100% seguro, pero podría ser por eso, ¿sí? Bien, aquí vemos que en la parte de arriba había quedado un bloque, ¿sí? Pero, a ver. Bueno, este movimiento aquí apenas lo recapitaliza y el precio se va a la baja. Nuevo retroceso, nuevo bloque, ¿sí? Y aquí sí vemos como el mercado sí recapitaliza, muy probablemente el 50%, y continuamos bajando, ¿no? Bien, aquí en esta parte ya vemos también un poquito de retroceso, ¿sí? Y vemos la recapitalización. ¿Ya? Muy bien. Acá también, de hecho ustedes mismos también lo pueden
hacer como un backtesting, ¿verdad? Y observar lo que pasa con cada bloque. Vemos que aquí se activa, luego viene, recapitaliza y para abajo, ¿no? Observar sobre todo esto, ¿no? De que cuáles son realmente los bloques que funcionan según la tendencia, ya sea alcista o bajista, ¿sí? Bien, aquí les quiero marcar algo importante, porque nosotros, por ejemplo, en una tendencia como esta, vamos a tener diferentes tipos de bloques que surgen cuando hay, por ejemplo, retroceso, ¿no? Aquí hay un retroceso, bloque. Acá también podríamos tener retroceso, bloque, retroceso, bloque. El bloque más importante siempre, pero siempre va a ser el que está acompañado del máximo, ¿sí? O del mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos bloques son bloques guardián, ¿sí? Bloques guardián. De hecho, cuando utilizamos, por ejemplo, la PD Array Matrix, el bloque que está en el 100% y el otro en el 0% es un bloque guardián, ¿sí? Básicamente es el que protege la liquidez interna. ¿Sí? O también se puede decir que protege a que no se produzca un nuevo cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque si el mercado sube, rompe el guardián, ¿sí? Claramente hablamos de un cambio de tendencia. O viceversa. Si rompe abajo, hablamos de una continuidad en este caso en la dirección en la que venía, ¿sí? Entonces, por eso es importante también observar los guardián, ¿sí? Entonces, tenemos bloques comunes, ¿sí? Que son los que pueden surgir en cualquier parte, ya sea por máximo importante o por retrocesos. Y luego tenemos los guardián, ¿sí? Lo que protege máximo y mínimo importante, ¿sí? Bien, ese ha sido como un dato plus que si ustedes buscan en internet pues no está. Yo tengo entendido que nadie habla acerca de los bloques guardián. No sé, si, yo por lo menos no he visto a nadie. Entonces para mí eso es un dato plus que les estoy regalando, pero que anteriormente ustedes ya me habían visto a mí usarlo, ¿no? O mencionarlo en los análisis y verlos también en las capturas que he pasado, ¿no? Pero eso realmente es algo de lo que no se menciona en internet, ¿sí? Así que bien, hasta aquí finalizamos lo que es bloque. Espero que les haya gustado la clase, que la hayan entendido bien. Y si hay alguna duda, pues los que están ahorita en el directo me van a preguntar. Y los que ven las clases, pues luego me preguntan, ¿no? Por mensaje.